Número 6. La práctica de vivir conscientemente. Prácticamente en todas las grandes tradiciones espirituales y filosóficas del mundo aparece de alguna manera la idea de que la mayoría de los seres humanos recorren su vida como sonámbulos. La ilustración se identifica con un despertar. La evolución y el progreso se identifican con una expansión de la conciencia. Percibimos la conciencia como la suprema manifestación de vida. Cuanto más elevada sea la forma de conciencia, más avanzada será la forma de vida. Subiendo en la escala evolutiva desde el momento en que aparece la conciencia por primera vez en la Tierra, cada forma de vida tiene una forma de conciencia más avanzada que la forma de vida del peldaño inferior. En nuestra propia especie, llevamos más lejos este mismo principio. Identificamos una mayor madurez con una visión más amplia, una mayor conciencia y un conocimiento superior. ¿Por qué es tan importante la conciencia? Porque para todas las especies que la poseen, la conciencia es el instrumento básico de supervivencia. La capacidad de ser consciente del entorno de alguna manera, a algún nivel, y de orientar la acción en consonancia. Utilizo aquí el término conciencia en su significado primario, el estado del ser consciente de algún aspecto de la realidad. También hablamos de la conciencia como de una facultad, el atributo de ser capaz de ser consciente. A la forma de conciencia típicamente humana, con su capacidad de formación de conceptos y de pensamiento abstracto. A eso le daremos el nombre de mente. Como hemos visto, somos seres humanos para quienes la conciencia a nivel conceptual es volitiva. Esto significa que el diseño de nuestra naturaleza contiene una opción extraordinaria, la de buscar la conciencia o de no hacerlo, o evitarlo activamente, la de buscar la verdad o no hacerlo, o evitarlo activamente, la de enfocar nuestra mente o no hacerlo, u optar por defender un nivel de conciencia inferior. En otras palabras, tenemos la facultad de fomentar nuestra conciencia para nuestra supervivencia y bienestar. Esta capacidad de dirigirnos por nosotros mismos es nuestra bendición y en otras ocasiones es nuestra carga. Nuestra mente es un conjunto básico de supervivencia. Si se traiciona esta, se resiente la autoestima. Si no aportamos un adecuado nivel de conciencia a nuestras actividades, si no vivimos de manera consciente, el precio inevitable es un mermado sentido de eficacia personal y de respeto de uno mismo. No podemos sentirnos competentes y valiosos si conducimos nuestra vida en un estado de confusión mental. Nuestra mente es nuestro instrumento básico de supervivencia. Si se traiciona esta, se resiente la autoestima. La forma más simple de esa traición es la evasión de los hechos que nos causan perplejidad. Por ejemplo, sé que no estoy trabajando lo mejor que sé, pero no quiero pensar sobre ese asunto. Sé que hay signos de nuestro negocio que indican que tiene cada vez peores problemas, pero lo que hemos hecho ha funcionado en el pasado, ¿o no? De todos modos, esta cuestión me trastorna y quizá
Si me quedo sentado, la situación se resolverá por sí misma. De algún modo. ¿Agravios legítimos? ¿Qué? ¿Agravios legítimos? Mi esposa ha estado influida por esas insensatas libertadoras de la mujer. Esta es la razón por la que me da lata. Sé que mis hijos sufren por recibir tan poco de mí, y sé que les causo daño y resentimiento, pero algún día, de algún modo, cambiaré. ¿Qué quiere decir? ¿Que bebo demasiado? Puedo dejar de beber cuando yo quiera. Sé que mi forma de comer está arruinando mi salud, pero sé que estoy viviendo por encima de mis posibilidades. Pero sé que soy un liante y miento sobre mis logros. Pero mediante las miles de elecciones que realizamos entre pensar y no pensar, ser responsable ante la realidad o sustraernos a ella, establecemos un sentido del tipo de persona que somos. Rara vez recordamos conscientemente estas elecciones, pero éstas se acumulan en lo profundo de nuestra psique, y la suma es esa experiencia que denominamos autoestima. La autoestima es la reputación que llegamos a tener para con nosotros mismos. No todos tenemos la misma inteligencia, pero no es de la inteligencia de lo que se trata. El principio de vivir de manera consciente no está afectado por los grados de inteligencia. Vivir de manera consciente significa intentar ser consciente de todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, propósitos, valores y metas, al máximo de nuestras capacidades, sean cuales sean estas, y comportarnos de acuerdo con lo que vemos y conocemos. La traición de la conciencia. Este último aspecto merece ser recalcado. La conciencia no se traduce en una acción adecuada, es una traición de la conciencia, es una autoanulación de la mente. Vivir de manera consciente significa más que el mero ver y conocer. Significa actuar sobre lo que vemos y conocemos. Así puedo reconocer que he sido injusto y he dañado a mi hijo, a mi esposa o a mi amigo, y tengo que hacer las oportunas correcciones. Pero no deseo admitir que he cometido un error y me doy largas, afirmando que estoy todavía pensando acerca de la situación. Esto es lo contrario a vivir de manera consciente. A un nivel fundamental es una evitación de la conciencia, evitación del significado de lo que estoy haciendo, evitación de mis motivos, evitación de mi incesante crueldad. Posibles equívocos. Permítaseme anticipar y examinar algunos posibles equívocos en la aplicación del principio de vivir de manera consciente. Número 1. Por su misma naturaleza, el aprendizaje humano automatiza los conocimientos y las aptitudes nuevos. Para hablar un lenguaje o conducir un automóvil, de manera que no necesitemos el nivel de conciencia explícita que fue necesario durante la etapa del aprendizaje. Una vez se consigue el dominio, estos conocimientos o aptitudes se suman al repertorio acumulado del subconsciente, liberando así la mente consciente para lo nuevo y desconocido. El vivir de manera consciente no significa que tengamos una conciencia explica de todo lo que hemos aprendido, lo cual no sería ni posible ni deseable. Número 2. El actuar de manera consciente
tener un enfoque mental adecuado no significa que llevamos a cabo ningún tipo de solución de problemas en cada momento de nuestra vida consciente. Podemos optar por meditar, por ejemplo, vaciando nuestra mente de todo pensamiento para estar abierto a nuevas posibilidades de relajación, rejuvenecimiento, creatividad, intuición o alguna forma de trascendencia. Esta puede ser una actividad mental totalmente adecuada. De hecho, en algunos contextos, una actividad muy deseable. Y por supuesto, hay otras alternativas para la solución de problemas, como son la ensoñación creativa o el abandono al juego físico o en la sensación erótica. En cuestiones relativas al funcionamiento mental, el contexto determina la idoneidad. Obrar de manera consciente no significa estar siempre en el mismo estado mental, sino más bien estar en el estado adecuado a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy dando volteretas en el suelo con un niño, obviamente mi estado mental será diferente al de cuando estoy trabajando en un libro, pero en el que estoy obrando de manera consciente se manifestará en el hecho de que, por muy insensatamente lúdico que pueda llegar a ser, parte de mi mente está controlando la situación para asegurar que el niño esté a salvo de todo riesgo. Si en cambio olvido el hecho de que estoy jugando demasiado fuerte y haciendo daño al niño, mi nivel de conciencia es inadecuado a la situación. Lo decisivo es que la cuestión de la idoneidad de mi estado de conciencia solo puede determinarse en relación a mis propósitos. No existe un lado correcto o incorrecto. Número 3. Dado el incontable número de cosas de nuestro mundo del que es teóricamente posible ser consciente, está claro que la conciencia supone un proceso de selección. Al optar por asistir aquí, implícitamente opto por no acudir a otro lugar, al menos en este momento. Al estar sentado en mi ordenador y escribir este libro, estoy relativamente al margen del resto de mi entorno. Si cambio mi centro de atención, paso a ser consciente del sonido de los automóviles que pasan, del sonido de un niño que grita y de un perro que ladra. En otro momento, mi conciencia se sustraerá a todos estos estímulos y mi mente estará absorta en las palabras que aparecen en la pantalla de mi ordenador y en las palabras que se forman en mi mente. Mi propósito y mis valores determinan la norma de selección. Cuando estoy escribiendo, a menudo me encuentro en un estado de tanta concentración que se parece a un estado de trance. Está en funcionamiento un implacable proceso de selección, pero en ese contexto yo diría que estoy actuando a un alto nivel de conciencia. Sin embargo, sí, sin cambiar de estado, mientras sigo ocupado en mis pensamientos y ajeno a mi entorno exterior, tuviese que conducir mi automóvil, podría acusárseme de actuar a un nivel de conciencia peligrosamente bajo, porque no me había adaptado al cambio de contexto y propósito. Digámoslo una vez más, solo el contexto puede determinar qué estado mental es el adecuado. Ser responsable hacia la realidad. El vivir conscientemente implica un respeto hacia los hechos de la realidad. Esto significa tanto los hechos de nuestro mundo interior, necesidades, deseos, emociones, como del mundo exterior. Esto está en contraste
con esa falta de respeto a la realidad, implícita en una actitud como la expresada en esta frase. Si no decido verlo o reconocerlo, entonces no existe. Cuando vivimos de manera consciente, no imaginamos que nuestros sentimientos son una guía infalible a la verdad. El vivir de manera consciente es vivir siendo responsable hacia la realidad. No es necesario que nos tenga que gustar lo que vemos, pero reconocemos que lo que existe, existe. Y lo que no existe, no existe. Los deseos o temores o negaciones no modifican los hechos. Si deseo un traje nuevo, pero necesito dinero para el alquiler, mi deseo no transforma en la realidad y vuelve racional la compra. Si temo a una operación que mi médico me asegura que es necesaria para salvarme la vida, mi miedo no significa que vaya a vivir igualmente bien sin la operación. Si un enunciado es verdadero, mi negación de él no lo convierte en falso. Así pues, cuando vivimos de manera consciente, no confundimos lo subjetivo con lo objetivo. No imaginamos que nuestros sentimientos son una guía infalible a la verdad. Sin duda, podemos aprender de nuestros sentimientos y estos pueden apuntarnos incluso en la dirección de los hechos importantes. Pero esto supondrá reflexión y comprobación de la realidad y supone el concurso de la razón. Una vez entendido esto, veamos más acerca en qué consiste la práctica de vivir de manera consciente. Los aspectos concretos del vivir de manera consciente. Vivir de manera consciente supone una mente que está activa en vez de pasiva, una inteligencia que goza de su propio ejercicio. Estar en el momento sin desatender el contexto más amplio. Salir al encuentro de los hechos importantes en vez de rehuirlos. Preocuparse de distinguir los hechos de las interpretaciones y de las emociones, por supuesto. Percibir y enfrentarme a mis impulsos para evitar o negar las realidades dolorosas o amenazantes. Interesarse por conocer dónde estoy en relación a mis diversas metas y proyectos, tanto personales como profesionales. Y así estaré triunfando o fracasando. Interesarse por conocer mis acciones, si están en sintonía con mis propósitos. Buscar la retroalimentación del entorno para adaptar o corregir mi camino cuando es necesario. Perseverar en el intento de comprender a pesar de las dificultades. Ser receptivo a los conocimientos nuevos y estar dispuesto a reexaminar las antiguas suposiciones. Estar dispuesto a ver y corregir los errores. Intentar siempre ampliar la conciencia. Un compromiso de aprender. Por lo tanto, un compromiso con el crecimiento como forma de vida. Interesarse por comprender el mundo que nos rodea. Interesarse por conocer no solo la realidad exterior, sino también la realidad interior. La realidad de mis necesidades, sentimientos, aspiraciones y motivos, de manera que no sea un extraño o un misterio para mí mismo. Preocuparme de ser consciente de los valores que me mueven y guían, así como de su raíz, de forma que no esté gobernado por valores que he adoptado de manera irracional o he aceptado acríticamente
de los demás. Examinaremos cada uno de esos aspectos por orden. Una mente que está activa en vez de pasiva. Este es el acto más importante de la autoafirmación. La elección de pensar, de buscar la conciencia, la comprensión, el conocimiento y la claridad. Está implícita en esta orientación otra virtud de la autoestima, la de la responsabilidad por uno mismo. Como yo soy responsable de vida y de mi felicidad, decido ser consciente y estar guiado por la comprensión más clara de que soy capaz. No caigo en la fantasía de que otra persona puede ahorrarme la necesidad de pensar o tomar decisiones por mí. Una inteligencia que goza de su propio ejercicio. La inclinación natural de un niño es obtener placer mediante el uso de la mente, no menos que el uso del cuerpo. La tarea primaria del niño es aprender. También es su entretenimiento principal, el mantener esa orientación en la etapa adulta, de modo que la conciencia no sea una carga, sino una alegría, es la característica de un ser humano desarrollado con éxito. Por supuesto, en cuanto a adultos no podemos optar por sentir placer en la afirmación de la conciencia, si por una u otra razón la asociamos con el miedo, el dolor o con un esfuerzo agotador. Pero quien ha perseverado, ha superado estas barreras y ha aprendido a vivir de manera más consciente, y él dirá que ese aprendizaje pasa a ser cada vez más una fuente de satisfacción mayor. Estar en el momento, sin desatender el contexto más amplio. La idea de vivir de manera consciente lleva implícita la de estar presente a lo que uno hace. Si estoy escuchando la queja de un cliente, hay que estar presente en esa experiencia. Si estoy jugando con mi hijo, hay que estar presente en esa actividad. Si estoy trabajando con un cliente de psicoterapia, hay que estar con el cliente y no en otro lugar. Se trata de hacer lo que estoy haciendo mientras lo estoy haciendo. Esto no quiere decir que mi conciencia se reduzca solo a la experiencia sensorial inmediata, desvinculada del contexto más amplio de mi conocimiento. Si no puedo permanecer vinculado a ese contexto más amplio, mi conciencia se empobrece. Debo de estar en el momento, pero no atrapado en el momento. Este es equilibrio que me permite estar en disposición más rica en recursos. Salir al encuentro de los hechos importantes en vez de rehuirlos. Lo que determina la relevancia son mis necesidades, deseos, valores, metas y acciones. Estoy atento y soy curioso a cualquier información que pueda hacerme modificar mi camino o corregir mis supuestos, o bien parto de la premisa de que no tengo nada nuevo que aprender. Busco continuamente nuevos datos de manera activa que puedan ser de utilidad, o bien cierro mis ojos a ellos cuando se presentan. No tenemos que preguntarnos qué opción es más capacitadora. Preocuparse de distinguir los hechos de las interpretaciones y las emociones. Te veo con el ceño fruncido. Interpreto que esto significa que estás enfadado conmigo.
siento daño, me pongo a la defensiva o me siento tratado injustamente. En realidad, es mi interpretación y puede ser correcta o incorrecta. Puedo estar acertado o no acertado en la forma de sentir con la que respondo. En cualquier caso, aquí concurren procesos independientes y diferenciados. Si no soy consciente de ello, tiendo a considerar mis sentimientos como la voz de la realidad, lo cual puede conducirme al desastre. Siempre debe de considerarse el miedo y el dolor como señales para no cerrar los ojos, sino para abrirlos más. O también oigo que los médicos están debatiendo por un problema que consideran insuperable. Supongamos que así es. Yo interpreto que eso significa que la razón y la ciencia han fracasado. Me siento descorazonado, trastornado o bien lleno de júbilo y triunfante en función de mis restantes creencias filosóficas. En realidad, todo lo que está probado es lo que los médicos dicen que no sale del problema. El resto es lo que mi mente agrega, que puede ser racional o irracional, pero que en cualquier caso dice más sobre mí que sobre la realidad exterior. Para vivir de manera consciente, tengo que ser sensible a estas distinciones. Lo que yo percibo, lo que yo interpreto que significa algo y cómo me siento en relación a ello son tres cuestiones independientes. Si no distingo entre ellas, mi arraigo en la realidad se pierde, lo que significa que pierde mi eficacia personal. Percibir y enfrentarme a mis impulsos para evitar o negar las realidades dolorosas o amenazantes. Nada es más natural que evitar lo que suscita temor o dolor. Como esto incluye hechos que nuestro interés personal nos exige afrontar y considerar, podemos tener que superar los impulsos de evitación, pero esto exige tener conciencia de estos impulsos. Lo que necesitamos entonces es una orientación del autoexamen y de la conciencia de nosotros mismos, de la conciencia dirigida tanto hacia el interior como hacia el exterior. El vivir de manera consciente consiste en parte en prevenirse contra el impulso de la inconsciencia, a veces muy seductor. Esto nos exige la más implacable sinceridad de la que seamos capaces. El temor y el dolor deben considerarse señales para no cerrar los ojos, sino para abrirlos más. No para desviar la mirada, sino para mirar más. Esta tarea está lejos de ser fácil o de no suponer un esfuerzo. No es realista imaginar siempre que vamos a ejecutarla perfectamente, pero las personas tienen grandes diferencias en lo que respecta a la sinceridad de sus intenciones, y los grados son importantes. La autoestima no pide un éxito impecable, sino la intención más seria de ser consciente.